¿Estás viviendo el martirio del abandono, sintiendo que por más que das, el vacío solo crece? ¿Y te preguntas si tu destino es ser siempre el que se queda atrás? Carl Jung nos advirtió sobre una verdad más oscura y profunda que el simple desamor, una regla no escrita que la mayoría ignora. El mito del amor garantía. Creemos que el apego ansioso, esa búsqueda desesperada por seguridad en el otro, es una prueba de amor profundo, cuando en realidad es la manifestación más cruda de una traición anterior, la traición a ti mismo. Te han enseñado que para ser amado debes ser inofensivo, ceder y negociar tus límites hasta desaparecer. Esta negación de tu propia fuerza y autonomía no solo es un acto de autoabandono primario, sino que se convierte en el veneno que acelera exactamente el final que más temes. No es que el amor falle, es que el miedo, cuando se proyecta con tanta intensidad, no solo predice el futuro, sino que lo diseña, transformando tu deseo de conexión en una profecía autocumplida. La promesa del self es que la certeza que buscas no está en el otro, sino en la capacidad de volverte tu propio eje inquebrantable. Lo que realmente duele, lo que te quita el aliento en las madrugadas, no es la ausencia física de esa persona, es el eco ensordecedor de la parte de ti mismo que reprimiste para encajar en el molde de su deseo. La sociedad te dice que practiques el contacto cero, para castigar o para recuperar, pero Jung nos revela la inutilidad de esa táctica externa. El verdadero contacto cero debe ser contigo mismo, dejar de negociar tu propia sombra. Esa sombra, ese potencial no vivido, sea tu legítima rabia, tu deseo de soledad o tu capacidad brutal de establecer límites, no desaparece. Por una ley mágica e inconsciente de la psique, la proyectas íntegramente en tu pareja, transformándola, sin querer, en un tirano emocional que tiene el poder de hacerte sentir abandonado. El otro se convierte en el espejo que sostiene exactamente lo que tú te negaste a sostener. ¿Quieres saber cómo este mecanismo oscuro de la proyección sombría convierte tu desesperación en control? ¿Y por qué, hasta que lo integres, el patrón de rechazo será tu destino? Sigue conmigo, porque lo que viene a continuación revelará el secreto de tu autosabotaje. Pero ¿qué es exactamente esta sombra que mencionamos? ¿Y por qué se convierte en el motor de tu miedo al abandono? La sombra, en términos junguianos, no es la maldad, es el potencial inexplorado, el conjunto de rasgos, fuerza, egoísmo sano, capacidad de decir no, límites férreos, que, por miedo a la exclusión o al juicio, decidiste meter bajo llave en tu inconsciente. Si eres la persona que siempre cede para hacer paz y amor, tu sombra almacena tu capacidad de ira y tu voluntad de irte. Y aquí viene el acto mágico y fatal de la psique. Lo que niegas en ti mismo, lo transfieres inevitablemente al otro. Tu pareja, de repente, encarna tu capacidad reprimida de ser frío, de tener la fuerza para partir o de no necesitarte. Por eso, el control se vuelve un acto desesperado, una maniobra neurótica para mantener cerca la proyección de tu propia autonomía que tanto temes y necesitas. Tu miedo no es al abandono de ellos, sino al poder proyectado de tu propia fuerza para abandonar. Este mecanismo nos lleva a la negociación fatal, el momento en que conscientemente elegimos abandonarnos primero. Imagina que para mantener la paz en la relación, reprimes tu necesidad de soledad, tu talento o incluso tus amistades. Ese acto de reprimir tu genuino self para convertirte en el compañero ideal es el abandono primario. Estás negándote a ti mismo la dignidad de ser completo. Jung fue claro: lo que no enfrentas en ti se convierte en tu destino, y lo que se está proyectando en tu pareja no es solo la capacidad de irse, sino tu propia incapacidad de sostener la soledad y la verdad. Te conviertes, por la carencia y el control, en la persona que el otro, tarde o temprano, querrá dejar. El apego ansioso es, en esencia, un intento de forzar un contrato de seguridad en el exterior, cuando la verdadera seguridad reside en la certeza de que, pase lo que pase, tú no te abandonarás. Si esta verdad te resuena en lo más profundo de tu alma, espera, porque la regla secreta de Jung que revelaré ahora sobre el self-sustento
Es el único ritual que puede deshacer este hechizo. La regla secreta de Jung para disolver el miedo al abandono no tiene que ver con terapias de pareja ni con manipular el comportamiento del otro, sino con el self-sustento. La clave no reside en la persona que tienes al lado, sino en tu capacidad de convertirte en tu propio eje interno. ¿Cómo se logra esta alquimia emocional? La confianza inquebrantable que deseamos no nace de la arrogancia o de las promesas de un tercero, sino de la simple y profunda convicción, probada en la forja de la dolor, de que, venga lo que venga, tú no te abandonarás. Es el momento en que te conviertes en el padre o madre interno que jamás traicionaría a esa parte vulnerable de ti. Esta postura no es pasiva, es una microrevolución. Implica honrar tu necesidad de soledad, el Insight 2, elegir el recogimiento en lugar de la reacción neurótica, y demostrarte, sin público, que la paz está dentro. Cuando puedes sostenerte en el vacío sin buscar desesperadamente el llenado externo, el poder del abandono sobre ti simplemente se evapora. Esta falta de self-sustento da origen al contrato no hablado del apego ansioso, una dinámica que transforma el amor en posesión y control, sofocando la libertad que alimenta la atracción genuina. Lo que hacemos es exigir garantías emocionales a cambio de la aceptación. Decimos, te acepto y te sirvo, si me garantizas que no me dejarás. Esta exigencia es una manifestación directa de la sombra no integrada, esa parte de ti, el yo inferior y primitivo, que teme la aniquilación si se queda solo. El problema es que esta demanda de seguridad total asfixia la esencia misma de un vínculo saludable, que se nutre del misterio y de la libertad elegida. El amor verdadero, dice Jung indirectamente a través del proceso de individuación, requiere que dos individuos completos se encuentren, no que dos mitades desesperadas se fusionen en una dependencia patológica. Si no recuperas esas proyecciones, seguirás buscando en el afuera una certeza que solo puede nacer del reconocimiento de tu propia valía incondicional. Un ciclo de dolor que estamos a punto de romper. El vacío que sientes no es una señal de que el amor se fue, sino un eco de la vitalidad que has reprimido. La sombra, ese depósito de tu capacidad de irte, Insight 1, es precisamente lo que te hace sentir tan vulnerable al abandono. Al reprimir tu límite, tu capacidad de decir no sin culpa y tu legítima rabia, proyectas esa fuerza en el otro, temiendo que usen contra ti esa misma voluntad que tú mismo te prohibiste usar. Por eso, el control se vuelve un intento desesperado por anular la capacidad de elección que has transferido mágicamente a tu pareja. El error más grande que se comete al lidiar con la sombra no es reconocerla, sino intentar curarla o eliminarla. La sombra no es un enemigo a ser vencido, es una parte fundamental de tu self que busca ser reconocida e integrada, nunca fragmentada. La curación llega cuando dejas de luchar contra tu oscuridad y comienzas a entenderla como una fuente de poder. Aquí comienza el ritual de la integración, los pasos irreversibles para recuperar las proyecciones y acoger la sombra, sustituyendo la búsqueda externa por una plenitud interna que marca el verdadero inicio del proceso de individuación. El primer paso es la identificación con nombre. Nombra el rasgo que más temes que tu pareja use contra ti. ¿Es la frialdad? ¿Es la fuerza para marcharse? ¿Es el egoísmo para priorizar? Reconoce que esa es tu sombra en acción. El segundo paso es la desproyección activa, Fune. Cada vez que sientas el miedo al abandono, identifica ese rasgo en el otro y, en un acto de voluntad, di en tu interior, esa es mi propia fuerza. Yo también tengo la capacidad de irme, de ser frío si es necesario, de priorizarme. Este acto de voluntad te devuelve el poder, deteniendo el flujo neurótico de control y devolviendo la autonomía emocional. Pero ¿cómo se aplica esto al día a día sin volverse una persona fría? Este es el secreto de la alquimia junguiana que nos espera en el próximo bloque. Integrar la sombra en el camino de la individuación no es una invitación a la crueldad, sino un mandato a la autenticidad, una recuperación de la dignidad. Significa que ya no serás la persona que tiene que ser amable por obligación neurótica.
sino el individuo que elige ser generoso desde un lugar de abundancia, sabiendo que también posee la fuerza para establecer límites y para la partida. La sombra integrada es el cimiento de la autoconfianza. No nace de la arrogancia, sino de tener la certeza de que tu capacidad de sustento es irreversible. Esta certeza se manifiesta en el insight oculto de la sólida o escolida como antídoto. El miedo al abandono se disuelve solo cuando te pruebas a ti mismo, en el silencio de tu self, que puedes estar completo solo. Elegir el recogimiento en lugar de la reacción ansiosa y neurótica es una demostración de poder que tu inconsciente registra como una victoria. Este acto de voluntad, la capacidad de retirarte y honrar tu necesidad, es la microrevolución que fortalece el self que Jung describió. Al probar que tu supervivencia emocional no depende de la presencia o el humor de otra persona, desmantelas el mecanismo de control y el apego ansioso. Es fundamental entender que la carencia y el control excesivo que asfixian el vínculo son, en realidad, las manifestaciones de tu yo inferior, primitivo, que teme la aniquilación si se queda en el vacío. El destino no es un capricho divino, es la manifestación de tu material inconsciente no resuelto. Lo que niegas y no enfrentas en tu alma, tu sombra, se convierte, por una ley oscura, en tu destino. El miedo al abandono, no integrado, te transforma, por la caridad emocional y la toxicidad, en la persona que, inevitablemente, los otros desean dejar. A partir del próximo bloque, entenderemos cómo transformar esta verdad dramática en acción concreta. El deseo profundo de recuperar tu autonomía emocional exige un nuevo compromiso con tu propia verdad, dejando atrás la fantasía del amor garantizado. La sombra te obliga a creer que tienes que ser aceptado por tu bondad y servilismo, cuando en realidad la atracción genuina, aquella que no se basa en el miedo, se alimenta de la integridad de tu self completo, límites incluidos. La persona con la sombra integrada es aquella que es capaz de sostener el rechazo sin desmoronarse, porque sabe que la valía no se negocia. El insight oculto es crucial. Tu sombra contiene el potencial de tu capacidad de irte, tu voluntad de abandonar lo que no te sirve, y es precisamente el miedo a usar ese poder lo que te paraliza y te hace sentir tan vulnerable. Estás proyectando tu propia capacidad de corte en el otro, forzando un control externo para anular tu propia decisión interna de ser libre. Para romper este ciclo irreversible de autoabandono, el siguiente paso práctico del ritual de la integración es la acción de la pequeña negativa. Comienza a practicar el no en situaciones de bajo riesgo. Niega pequeñas peticiones, establece microlímites donde antes cedías automáticamente y observa la ansiedad. Esta ansiedad es el clamor de tu sombra que teme el castigo, pero es también la señal de que estás recuperando un fragmento de tu alma proyectada. Cada no es un acto de self-sustento que registra en tu inconsciente la verdad de que puedes sobrevivir a la desaprobación sin aniquilarte. Este no es un acto de egoísmo, sino de higiene psíquica que previene la acumulación de resentimiento y la neurosis de control. Pero la pregunta que arde es, ¿cómo se relaciona esta sombra con las heridas más antiguas de la infancia? La conexión dramática está a punto de revelarse. La sombra que proyectas hoy sobre tu pareja tiene raíces profundas en el abandono que experimentaste de niño. No necesariamente un abandono físico, sino la traición de tus necesidades emocionales genuinas. Carl Jung nos enseñó que el inconsciente personal se forma a partir de este material reprimido. Si de niño te enseñaron que tu rabia, tu tristeza o tu necesidad de espacio eran malas o inaceptables, esos rasgos fueron directamente a la sombra. El adulto temeroso de ser dejado es simplemente el niño interior que teme revivir esa sensación primordial de no ser visto y de ser desechable. Tu pareja, al encarnar tu sombra, tu capacidad de irte, activa esta herida arcaica, convirtiéndote en un mendigo emocional que implora por la garantía que tus figuras parentales no pudieron o no supieron dar. Esta es la conexión dramática. Estás reviviendo tu infancia, pero ahora el poder de sanar está en tus manos.
Para trascender esta reactivación del niño herido, el siguiente paso del ritual de la integración es el reconocimiento del potencial negado. Haz una lista de los rasgos que más detestas en las personas que te han abandonado. Frialdad, egoísmo, desinterés, capacidad de cambio. Ahora, asume la verdad más íntima. Estos son los potenciales de tu propia sombra que te has prohibido usar. El deseo de ver a tu ex sufrir o arrepentirse de la pérdida de tu mejor versión, Insight 9, es, de hecho, un reflejo de tu sombra, gritando por el reconocimiento de su propio poder. El poder de irte, el poder de ser frío y decir, basta. La verdadera victoria no es que ellos sufran, sino que tú te conviertas en el eje interno que ya no necesita verlos sufrir para sentirse completo. La autoridad del self reside en el uso consciente de tu fuerza negada. El vacío del abandono solo puede llenarse con la sustancia de tu propio self reintegrado. Es un error trágico, guiado por el miedo, creer que la felicidad reside en la perfecta sincronicidad de voluntades con el otro. Jung nos recuerda que la vida plena es un viaje solitario hacia la individuación, donde el encuentro con el otro es un reflejo, no una muleta. Cuando proyectas tu sombra, la transformas en un juez implacable. Si eres excesivamente dependiente, proyectas tu necesidad de autonomía. Si eres demasiado emocional, proyectas la frialdad necesaria para el límite. El resultado es que tu pareja se siente sofocada, no por tu amor, sino por la exigencia dramática de que sostenga las partes de ti que tú te niegas a sostener. El apego ansioso es el intento de hacer del otro el guardián de tu alma incompleta. El siguiente paso, crucial y autoritario, es la recuperación de la fuerza. Visualiza el rasgo que has identificado en tu sombra. Por ejemplo, la capacidad de ser indiferente o priorizarte. En lugar de sentir pánico, invoca ese rasgo como una fuerza de protección. Di, tengo la capacidad de ser indiferente si alguien amenaza mi dignidad. Es mi escudo. Este acto de voluntad consciente es la verdadera no negociación de tu lado oculto que exige la premesa. Al abrazar la sombra como un recurso y no como una vergüenza, le quitas el poder al tirano emocional que habita en tu pareja, porque ya no tienen el monopolio de tu fuerza. Estás solidificando un self-sustento inquebrantable que, por ley psíquica, disuelve la necesidad neurótica de control. Pero, ¿cómo afecta esta integración al destino final de la relación? Al integrar la sombra, alteras la frecuencia vibratoria de tu propio destino. El apego ansioso se fundaba en la carencia, proyectando sobre tu pareja la luz del self que te negabas a encender dentro de ti. Ahora, la autonomía emocional se convierte en tu nueva firma energética, una fuerza tan irreversible como las leyes de la psique. Dejas de mendigar la garantía de que no serás abandonado y, en su lugar, irradias la certeza de que tú no te abandonarás, independientemente de las circunstancias externas. Es aquí donde la sombra, que antes era el depósito de tu dolor, se revela como el almacén de tu capacidad de irte, tu fuerza para establecer un límite íntimo y firme. Tu pareja o cualquier futuro vínculo deja de ser el guardián de tu prisión emocional y se convierte en un invitado en tu reino. Esta es la única victoria verdadera, la recuperación de tu poder personal que habías cedido. El conflicto interno que te paralizaba se disuelve cuando aceptas que la sombra es la llave de tu completud. Es crucial recordar que el error más costoso es intentar aniquilarla. La sombra no es un enemigo a vencer, sino una parte de tu alma que clama por ser reconocida e integrada, nunca fragmentada. El proceso de individuación es el matrimonio alquímico de tu luz y tu oscuridad, volviéndote un ser entero. La sanación auténtica y profunda del miedo al abandono ocurre solo cuando te pruebas ante tu propio inconsciente que eres capaz de sostenerte en el vacío y en el dolor, sin huir hacia un apego o una distracción externa. Este ritual silencioso de self-sustento, la capacidad de elegir la soledad elegida, es lo que desactiva para siempre la neurosis de control, reemplazando la posesión por la libertad y, en una profunda sincronicidad, volviéndote magnéticamente más atractivo.
Cuando te atreves a mirar a tu sombra a los ojos y a recuperar la fuerza que proyectaste, el destino de tus relaciones cambia fundamentalmente. Dejas de ser un receptor pasivo del abandono y te conviertes en el arquitecto activo de tu vida emocional. El Insight 3 es una verdad irreversible. Lo que niegas en ti no desaparece, sino que se convierte en tu destino. El miedo al abandono no enfrentado te obliga a adoptar patrones de comportamiento, caricia emocional, control, que, de manera inconsciente, hacen que los demás deseen distanciarse. La autoridad de Carl Jung sobre la psique es clara. La neurosis es siempre un sustituto del sufrimiento legítimo. El miedo al abandono es la neurosis. El sufrimiento legítimo es la dolor de la soledad elegida, que, al ser sostenida, te libera. Al abrazar tu capacidad de ser suficiente, el otro, si permanece, lo hace por deseo genuino de conexión con tu self completo, no por tu necesidad. Para sellar esta transformación, el paso final del ritual de la integración es la reverencia al vacío. La clave es dejar de temer el vacío que queda cuando el otro se va y verlo como el espacio sagrado donde reside el self antes de ser contaminado por las proyecciones externas. En lugar de llenar ese vacío con otra persona, drama o distracción, siéntate con él. Elige la soledad escogida y permítele que te revele tu fuerza. El inconsciente solo confía en la prueba de la experiencia. Si le demuestras que sobrevives y prosperas en tu soledad, la necesidad de control externo y la dependencia se disuelven. Recuerda que la sombra es, al final, tu aliada. Contiene tu dignidad y tu capacidad de decir: ya no negocio mi luz por tu permanencia. Lo que estás construyendo es un eje interno que es inmune a la traición ajena, porque la traición más profunda, el autoabandono, ha sido superada. El destino de tu alma ya no está en manos del capricho ajeno, sino en la solidez de tu individuación. La integración de la sombra te libera del patrón de revivir el abandono infantil, porque el self-sustento se convierte en tu nueva realidad. El apego ansioso es, en esencia, una forma de mendicidad emocional, donde tu dignidad es canjeada por una promesa de seguridad ilusoria que nunca llega. El vacío que dejas de temer se convierte en el lugar de tu poder. Ahora, cuando estableces un límite, un acto de la sombra integrada, lo haces no para castigar o controlar al otro, sino como un acto de reverencia hacia tu propia autonomía emocional. Este cambio de motivación es lo que transforma la dinámica. El otro siente tu completud, tu fuerza interior, y la relación, si sobrevive, lo hará desde la libertad y el respeto mutuo, no desde la necesidad neurótica. Esta profunda transformación es la realización de que tu sombra es la fuente de tu fuerza bruta, ese potencial que te permite ir y dejar ir. El miedo que sentías al abandono era, irónicamente, el miedo a tu propia capacidad de ser libre y de elegir la soledad sobre una conexión indigna. Carl Jung nos enseñó que la vida busca la expresión total. Por ello, la parte de ti que reprimiste se proyectó con la intensidad de un fantasma. Al desproyectar ese poder y hacerlo tuyo, te conviertes en la autoridad indiscutible de tu vida. Dejas de buscar en el exterior la certeza sobre tu valía y la encuentras en la capacidad probada de no negociar tu esencia. Pero, ¿cómo mantienes esta integración para que no sea solo un momento de lucidez, sino un camino irreversible? Para mantener esta integración y asegurar que tu destino sea guiado por el self y no por el miedo, debes practicar el diálogo activo con tu sombra. Este no es un acto intelectual, sino un ritual íntimo de escucha. Jung desarrolló esta técnica para darle voz a las partes del inconsciente que han sido silenciadas. En momentos de dolor o de tentación a la neurosis, cuando sientes la necesidad de controlar o rogar, pregúntale a esa parte oscura qué necesita y por qué teme el abandono. No la juzgues, solo dale espacio. Descubrirás que el niño interior no pide amor del otro, sino el reconocimiento de su dignidad por parte de ti mismo. La sombra, al ser escuchada, dejará de sabotear tu vida a través de la proyección, pues su energía ya no necesitará manifestarse en dramas externos para ser vista. Esta práctica constante
te convierte en el guardián de tu propia alma, disolviendo el miedo al vacío con la sustancia de tu propia presencia. Es la certeza de que, aunque el otro se vaya, y la vida inevitablemente trae pérdidas, tú no te fragmentarás. El mayor deseo que perseguías, ver a tu ex sufrir la pérdida de tu mejor versión, se transforma en algo más profundo. La victoria de saber que has trascendido la necesidad de que tu valía sea confirmada por su arrepentimiento o su ausencia. Tu autonomía emocional es la prueba viva de que la individuación es la única solución irreversible a la dependencia. Has recuperado la fuerza bruta de tu sombra, convirtiéndote en tu propio eje interno, y esta solidez es lo que te inmuniza contra el temor al abandono. Solo quedan los 3 párrafos finales, que sellarán tu compromiso con este nuevo destino. La verdad final y autoritaria que emana de Carl Jung es que el destino es el resultado de la falta de conciencia y solo la individuación nos libera de los patrones cíclicos de la dolor. Si has llegado hasta aquí, has entendido que el verdadero abandono nunca fue externo. Fue el acto de negociar tu sombra y tu dignidad por una migaja de seguridad. Ahora, al integrar la sombra, tu capacidad de decir no, de retirarte, de priorizarte, has recuperado el poder personal para ser la única fuente de tu certeza emocional. Este camino es irreversible, pues una vez que el self prueba su capacidad de self-sustento, no hay vuelta atrás a la mendicidad neurótica. Tu alma exige que seas un ser completo, y esa plenitud disuelve automáticamente la necesidad de control sobre la vida o las elecciones de tu pareja. La libertad que das es la libertad que recibes. La sincronicidad de tu vida comenzará a reflejar esta nueva solidez. Dejarás de atraer relaciones que te exigen que te fragmentes. En su lugar, atraerás a aquellos que respetan tu autonomía emocional y que son, ellos mismos, individuos en su propio camino de individuación. Esta es la ley de la psique. Tu deseo de encontrar paz y certeza se cumple, no al encontrar a la persona correcta, sino al convertirte en la persona que no se abandona a sí misma, honrando incluso el vacío y la soledad como maestros. Recuerda que la sombra es la fuente de tu fuerza no utilizada. Úsala para proteger tu límite y tu self. El último párrafo sella tu compromiso final con esta profunda transformación. Este es el mandato final de la sabiduría junguiana. El miedo al abandono termina el día que te conviertes en la autoridad de tu propia alma, garantizando que jamás te traicionarás a ti mismo. La individuación es el juramento de que, pase lo que pase en el exterior, tu eje interno permanecerá inquebrantable, gracias a la sombra integrada y a la dignidad recuperada. Has trascendido el vacío y transformado la dolor en fuerza. Ahora, te pregunto con la intimidad de un guía, ¿cuál es el rasgo de tu sombra, tu capacidad de irte, tu límite, tu egoísmo sano, que, a partir de hoy, juras no volver a negociar por miedo al abandono? Deja tu respuesta en los comentarios. Sella este pacto contigo mismo. Y si este secreto te ha liberado, comparte este ritual de transformación para que otros también puedan encontrar el camino irreversible hacia la autonomía emocional.